Hola, te saluda el pastor Silvio Tercero. Bienvenido a mi canal. Aquí compartimos consejos para la vida cristiana, grandes doctrinas de las Escrituras, refutación de herejías y herramientas para servir a Dios. Fortalece tu familia, desarrolla tus dones y conquista la victoria. Únete, deja tu like y comparte. Hola mis hermanos y amigos, consiervos en el Señor. Saludos a cada uno de ustedes en este momento. Gracias por estar en mi canal. Hoy vamos a comenzar toda una aventura y un recorrido por las páginas de las Sagradas Escrituras, estudiando las grandes doctrinas de la Biblia. Este es el tema número 1. Y esta es la parte número 1 de este estudio, que el primero que vamos a estar estudiando es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Según el sumario que tenemos aquí delante, vemos que vamos a estar estudiando conceptos acerca de la Biblia, cómo se originó, cómo está organizada, cómo memorizar las Sagradas Escrituras, un método de estudio universal de las Sagradas Escrituras, y vamos a estar practicando cómo estudiar con ese método de la Biblia. Asimismo, vamos a dejar una tarea y un cuestionario que va a ser de utilidad para todos, para así grabar, fijar en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Los objetivos de este estudio son saber cómo nos vino la palabra de Dios y su estructura. Número 2, definir claramente qué es la Biblia teológicamente hablando. Número 3, poder con facilidad memorizar las Escrituras. Y número 4, realizar estudios bíblicos eficazmente. El estudio del tema, la Santa Biblia, es fascinante, mi amigo que me está escuchando, pues en ella aprendemos, por ser una revelación especial, a darnos cuenta de quién es Dios, quién es el hombre, su condición perdida, y cómo, gracias a Dios, puede alcanzar el don de la salvación. La Biblia nos enseña en qué creer y cómo conducirnos delante de Dios y los hombres, sean cristianos o no. Acompáñeme en este estudio maravilloso de la palabra de nuestro Dios, que está dividido en varios videos. Veamos. Número 1. Conceptos de la palabra Biblia. Significado etimológico de lo que es la palabra Biblia. La palabra Biblia viene del singular biblión, y Biblia es un término plural y etimológicamente significa libros. Así que la Biblia es un conjunto de libros o biblioteca, pero de libros sagrados. Un concepto que se maneja, o una definición acerca de la Biblia, se maneja de manera universal en las asambleas de Dios y en toditas las denominaciones cristianas bíblicas, es que la Biblia es la palabra de Dios. Es la regla infalible de fe y de conducta, superior a la conciencia y a la razón, mas no contrarias a ellas. Es decir, que todo el pueblo cristiano evangélico de asambleas de Dios y de muchas denominaciones evangélicas aceptamos que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Pero también creemos que es la regla infalible de fe. No tenemos por qué buscar enseñanzas, doctrinas fuera de la palabra de Dios. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos conocer. También es la regla infalible de conducta, porque ella nos dice cómo comportarnos, cómo encaminarnos en este mundo, cómo tratar con las demás personas, cómo yo puedo conducirme ante Dios. La Biblia es superior también a la conciencia, porque la Biblia dice que muchas veces la conciencia de los hombres está cauterizada, pero la palabra de Dios ilumina a la conciencia para que nosotros hagamos las cosas de manera justa, de manera equitativa, de manera correcta, sin dañar a otras personas. También es superior a la razón. No significa que sea contraria a ninguna de las dos. Lo que está tratando de decir
es que hay cosas que la razón no puede captar, entender. Y entonces la Biblia ilumina en muchos detalles que la mente no alcanza a comprender. Por ejemplo, la revelación natural que encontramos en el mundo, que es una de las primeras revelaciones de Dios, porque a través de las cosas hechas podemos darnos cuenta que hay un creador, que es la primera y mayor causa que existe de todo lo que vemos. Sin embargo, la naturaleza no nos muestra cómo es Dios, quién es Dios, cómo el hombre puede responder a la gracia divina. No nos muestra la naturaleza estas cosas. Solo la Biblia contiene el consejo y la orientación que la razón no puede entender. La Biblia es superior a la conciencia y a la razón, pero no contraria a ellas. Las bases bíblicas que tenemos son las siguientes. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto nos está diciendo claramente que toda la Santa Biblia es inspirada por Dios. Algunas personas dicen, la Biblia habla, menciona, registra las palabras de Dios, pero no toda es palabra de Dios. ¿Cómo no? Toda la Biblia es palabra de Dios. Quienes dicen eso están equivocados, porque lo que Dios hace en su palabra es transmitirnos aún aquellas cosas que Dios quiere y que nosotros debemos de darnos cuenta. Así que claramente la Biblia es la palabra de Dios, así lo dice. Y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que cuando los hombres que aparecen en la Biblia como los autores de estos libros, ellos comenzaron a escribir movidos por el Espíritu Santo. No fue porque a ellos les dio deseos de escribir. No fue porque ellos eran personas escritoras. No fue porque ellos deseaban, sino que el Espíritu de Dios los movió. Dios con su Santo Espíritu movió a estos hombres para escribir la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo se formó la Biblia? Número 1, Dios habló a hombres y mujeres piadosos y les ordenó proclamar y escribir sus palabras para darnos a conocer sus planes. Es lo que ya decíamos. Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Así pues, hombres piadosos oyeron la voz de Dios que les decía, escriban, y escribieron la voluntad de Dios, quién era Dios y los planes de Dios para el hombre. Por otro lado, la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas. En primer lugar, fue escrita en hebreo. Ahí tenemos una imagen sobre las letras en hebreo, las letras hebreos, cómo se escribe el hebreo. También la Biblia fue escrita en griego y en un recuadro tenemos cómo se mira la escritura en griego. Ese es el idioma griego y su escritura. Y también la Biblia fue escrita en arameo y en otro recuadro tenemos cómo se escribe el idioma arameo. En la Biblia encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 40, que Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, lo cual entonces nos muestra que ese era uno de los idiomas que se hablaba en Israel. El pueblo hebreo hablaba en su idioma hebreo, pero también el evangelio fue escrito. Lo que es el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y también algunas partes de las escrituras fue escrita en arameo. ¿En qué materiales fue escrita? ¿Cómo se formó la Biblia? Los materiales
en que la Biblia se escribió fueron tres. Número 1, tablas de barro. Ahí tenemos una imagen. Número 2, pieles y pergaminos. Número 3, papiros. Este papiro era una planta que abundaba a la orilla del río Nilo, de donde sacaban la corteza y la trabajaban para que fuera adaptada a escribirse en esas cortezas que sacaban de ese árbol, el árbol de papiro. Los escritos originales se les llama manuscritos. Existen tres manuscritos principales. Uno está en el Vaticano, ahí tenemos una imagen, y dos están en el Museo de Londres. Pero quiero decirles que existen más de 5.300 manuscritos solo del Nuevo Testamento. En el año 290 a.C., la Septuaginta, que es la versión que el emperador Alejandro Magno mandó a 70 sabios judíos que tradujeran los sagrados escritos del pueblo judío, la palabra de Jehová, donde toda la Torá, donde los profetas fueran escritos del hebreo al idioma griego. Así entonces, en el año 290, la Septuaginta compiló en un solo los libros del Antiguo Testamento. Mientras que en el sínodo de Jasuna, en el año 90 después de Cristo, se formó el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo está organizada la Biblia? Está organizada en Antiguo y Nuevo Testamento, y estos a su vez agrupados por tema o asuntos que abordan. Así entonces vamos a ver cómo está organizado el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, organizados así. Número 1, la ley o Pentateuco, desde Génesis a Deuteronomio. Número 2, los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Número 3, los libros poéticos, desde Job hasta Cantares y Lamentaciones. Y número 4, los libros proféticos, Isaías a Malaquías. Mientras que por su parte el Nuevo Testamento tiene 27 libros, organizados así. Los evangelios, que son 4. Un libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Las epístolas, desde Romanos hasta Judas. Y un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Ahora que hemos visto estos asuntos importantes acerca de la Biblia, vamos a ver, siendo la Biblia la palabra de Dios y muy importante conocerla, también debemos de aprender de memoria, debemos de memorizarla. Hoy vamos a hablar de una técnica o memotécnica para poder estudiar y poder aprender pasajes bíblicos. El primer paso consiste en repetir en voz alta. El versículo debemos de leerlo en voz alta, de modo que puedas oírlo, además de verlo y pensarlo. ¿Te ha sucedido que piensas en una canción que escuchaste recientemente o en algo que alguien te dijo? El oído tiene memoria. Tú recuerdas eso. Usa esta capacidad natural para memorizar las Sagradas Escrituras. Paso número 2. Repite siempre de la misma manera. Cada vez que repitas el versículo, hazlo en este orden que te señalo aquí. Número 1. Di el tema de que trata el versículo. Número 2. Apréndete la cita, la ubicación donde está ubicada la palabra de Dios que estás aprendiendo. Número 3. El versículo. Repítelo y repítelo. Y número 4, vuelve a repetir al final la cita bíblica donde están o se encuentran la palabra de Dios que estás memorizando. El repetir estos 4 elementos de la misma manera cada vez te ayudará a fijar el pasaje en tu mente. Paso número 3, repite una frase a la vez. El versículo te parece demasiado largo. Memoriza entonces una frase a la vez.
agregando cada frase en orden hasta que hayas memorizado todo el versículo. Luego lo repites todito. Aunque comiences con solo 3 o 4 palabras, di la cita antes y después. Número 4. Repite varias veces. El verdadero secreto para memorizar la escritura es repasar, repasar y repasar. Repite los versículos a menudo, pidiéndole a Dios entendimiento y buscando la manera de aplicarlo a tu propia vida. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? Aquí te voy a dejar un estudio universal. Es una combinación del estudio inductivo de la Biblia y el estudio devocional. La tarea es que te aprendas de memoria 2 de Pedro 1:21. Luego realiza con este pasaje memorizado el siguiente estudio bíblico contestando las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Qué me dice Dios en esta escritura? Aquí hay que anotar varias cosas. En la palabra de Dios vamos a encontrar personajes, eventos, lugares, motivos, ocasión. Toma nota de estas cosas. Número 2. Busca en esa porción bíblica, sea un versículo o varios versículos o capítulos de la Biblia, busca mandamientos, si hay doctrina, si hay exhortaciones, pecados a confesar, promesas a reclamar, ejemplos a seguir o evitar, principios imperecederos, etcétera, etcétera. Inciso número B, o segunda parte de este método de estudio bíblico. Pregúntate y contesta, ¿qué decisión tomaré hoy? ¿Qué decisión tomaré hoy? Y anotas entonces la decisión que vas a tomar en respuesta a la voluntad de Dios encontrada en esa porción de las Escrituras. Inciso C. ¿Qué oración haré? Y entonces escribes una oración breve y específica sobre lo que has encontrado de la voluntad de Dios en ese pasaje de las Escrituras. Y aquí a la mano derecha te dejo un ejemplo que yo hice y lo preparé para ti. Ejemplo de estudio, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ya lo mirábamos anteriormente, donde dice 2 de Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Veamos las preguntas a continuación y respondámoslas. ¿Qué me dice Dios en esta escritura? Esa es la primera parte del estudio bíblico. Y entonces yo encontré que Dios me dice que efectivamente toda la Biblia es palabra que Dios nos ha dado y que es poderosa para perfeccionarnos y hacernos útiles en todo. Punto número B, o inciso B. ¿Qué decisión tomaré hoy? Y entonces yo escribí, confiar plenamente en la Biblia, leerla para mi salvación y perfeccionamiento. Inciso C. ¿Qué oración haré? Y entonces mi oración al Señor es, Señor, que nunca descuide tu palabra, que pueda ser mejor cada día al leerla. ¿Vistes? De esta manera vas a tratar cada pasaje de las Sagradas Escrituras de principio a fin. Comienza hoy a leer la palabra de Dios. Un versículo, 5, 10, 15. Aplícale siempre estas 3 preguntas. ¿Qué me dice Dios en esta escritura? Y contéstala. ¿Qué decisión tomaré hoy? Y contéstala. ¿Y qué oración haré? Y escríbela. Contesta también. Escribe una oración breve de lo que vas a hacer con el poder del Espíritu Santo. En conclusión, hemos visto en este estudio 5 tópicos importantes acerca de la Biblia, que son los siguientes. Conceptos etimológicos y teológicos acerca de la Biblia.
¿Cómo se originaron las Sagradas Escrituras? ¿Cómo fue organizada? ¿Cómo memorizar las Escrituras? Y el método de estudio bíblico básico y pertinente que se usa universalmente. Al final de este estudio te voy a dejar unas tareas, un cuestionario a realizar. Finalmente, deseo de todo corazón, mi hermano, amigo, consiervo, que el estudio realizado pueda crear en ti admiración por Dios y su libro que nos dejó, y ayudarte a conocer más de él y de su autor, como del manejo y ubicación de las citas bíblicas. Que el Señor te bendiga. Aquí está un cuestionario que vas a responder. Al responder todas estas preguntas, estarás fijando en tu mente y corazón todo el estudio que has recibido. Puedes enviármelo tomándole una captura al cuaderno a mí o a quien sea tu pastor o tu mentor o tu discipulador. Puedes enviárselo a ese padrino espiritual. Recuerda, no te pierdas la segunda parte de esta serie. ¿Por qué es importante la Biblia? Nos vemos en la próxima. Bendiciones.